Pavel me dejó en los comentarios una propuesta para hablar sobre un tema en específico. ¿Podrías hablar de los niveles de petróleo? Sé que hay petróleo más fácil de transformar. Hay petróleos más difíciles de extraer. Sé que ciertas refinadoras en los Estados Unidos ya están diseñadas exclusivamente para petróleo de Canadá. En realidad, está describiendo tres niveles distintos: calidad de crudo, dificultad de extracción y configuración en la refinería. Primero, la calidad del crudo. Técnicamente los medimos, entre otras cosas, con dos parámetros claves: la gravedad API y el azufre. La gravedad API es el crudo ligero o el crudo pesado. El crudo ligero fluye fácil, se destila bien en gasolina, diésel y jet. Y el crudo pesado es denso, casi como melaza, genera más residuos, necesita más conversión. En cuanto al azufre, está el crudo sweet y el crudo sour. El crudo sweet es el dulce, bajo en azufre, más limpio de tratar. Y el crudo sour es el ácido, es alto en azufre y exige unidades de desulfuración más CAPEX y OPEX. A eso sumarle viscosidad, metales, acidez, todo eso define si un crudo es fácil o difícil de transformar. El segundo nivel es la extracción. No es lo mismo un crudo en un yacimiento somero y permeable que un shale oil que requiere fractura hidráulica o las arenas bituminosas de Canadá, donde muchas veces tenés que inyectar vapor para que ese semisólido se comporte como un fluido. Ahí la dificultad no está en refinar, sino en sacar el hidrocarburo del reservorio en condiciones económicas. Y el tercer nivel es la refinería. No todas son iguales. Tenés desde refinerías simples tipo topping o hydroskimming hasta complejos de conversión profunda con cokers, hidrocrackers y desulfuradoras masivas. Cuando decís que ciertas refinerías de Estados Unidos están diseñadas para petróleo de Canadá, te referís a que muchas refinerías de la costa del Golfo fueron configuradas para procesar crudos, pesados y sour, como los de las arenas bituminosas canadienses, o algunos crudos latinoamericanos. La inversión se hizo pensando: yo quiero el crudo que el mercado descarta porque es feo y difícil, lo compro barato, lo proceso en una refinería compleja y capturo el margen. Si mañana esa refinería recibe solo crudo muy ligero y dulce, funciona, pero no explota todo su potencial económico. Es como tener una planta diseñada para reciclar chatarra pesada y usarla solo para el aluminio de las latas. Así que sí, hay crudos más fáciles de transformar, otros más difíciles de extraer y refinerías hechas a medida de ciertos rangos de calidad. Si te interesa, en otro video puedo entrar en fórmulas de API, rangos de azufre y ejemplos con nombres de crudos específicos. Y ahora te invito a participar. Si querés ser parte o si querés saber algo en profundidad, solamente escribinos. Te puedo explicar qué tipos de dulces, de óleo hay, extracción y tipos de blend comerciales. Si te gustan estos tipos de videos, dale like, seguinos. Gracias.